En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Bienvenidos a Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de la segunda temporada de nuestro programa Camino al Centenario, en este año y medio que hemos estado recorriendo la historia de nuestra diócesis, esperando la celebración central de los 100 años este próximo 18 de octubre del año 2025. Y hoy día nos hemos trasladado hasta la Universidad del Biobío por segunda vez ya. El año pasado también estuvimos aquí invitados por el profesor Cristian Leal, que me acompaña, académico de esta casa de estudios, doctor en historia y que ha sido una parte fundamental en la reconstrucción de esta historia. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la visita y bueno, dispuesto a conversar de lo que tú estimes conveniente. Gracias a usted por volver a recibirnos en esta casa de estudio, en el campus La Castilla, en donde estamos hoy día para hablar de la historia de nuestra diócesis, pero en este recorrido de un año y medio en que llevamos haciendo no solamente este programa, sino que la historia de los libros en blanco, las visitas que hemos hecho al archivo del obispado también, hay un nombre recurrente y que vuelve a aparecer y que siempre vuelve a aparecer, y no estamos diciendo que sea el más importante de los 7 obispos que han pasado por la diócesis de Chillán, pero sí su figura ha sido relevante para la historia de nuestra diócesis, y nos estamos refiriendo a Monseñor Eladio Vicuña Aránguiz, de quien el profesor Cristian Leal ha hecho varias investigaciones, varios papers, varias columnas, escritos. Y queríamos hoy día profundizar un poco en la obra de Eladio Vicuña. Ya más adelante les vamos a contar también, porque además el profesor Cristian Leal es parte de la Comisión Centenario y junto a él también estamos preparando una actividad muy importante que lo vamos a hablar en un ratito más. Pero primero queremos profundizar en este obispo. Profesor, ¿quién era Eladio Vicuña? Sí, lo has dicho muy bien. En lo que estamos preparando y que ya vamos a conversar sobre un libro que conmemora obviamente los 100 años de la diócesis, Eladio Vicuña aparece en varios de los capítulos. He tenido la suerte de trabajar en el archivo de la diócesis y hemos publicado al menos 2 trabajos sobre Eladio Vicuña, uno con los doctores Mauricio Rojas Gómez y el otro con el doctor Luis Rojas Donat, sobre la figura de Eladio Vicuña. Lo hemos enfocado, ¿no es cierto?, en su participación, que fue muy importante, del Concilio Vaticano II. Y él ahí hace unas narraciones muy interesantes en cuanto al viaje y a lo que obviamente se da al interior del Concilio Vaticano II y algunas ideas que también él logró implementar acá en la diócesis de Chillán. Estamos hablando que él llegó a la diócesis como obispo el año 1955 y estuvo hasta el año 74 y bueno, ahí se va a producir un recambio en la diócesis, pero en esos años, en esos largos años, el obispo Eladio Vicuña creo que ameritaba ese trabajo y otro trabajo con el profesor Mauricio Rojas Gómez sobre su pensamiento más político, que creo que es interesante. Si bien es cierto, él en los escritos, y recibió mucha crítica por esa postura política, era un hombre de carácter, definido por incluso algunos sacerdotes como más conservador, miraba con mucho recelo el avance del protestantismo, de la masonería, de la ideología de izquierda, y en ese sentido creo que, repito, él jamás reconoce que efectivamente tomó una posición política, y sí se queja amargamente que muchas veces dentro de la sociedad chileneja se le criticaba y a veces no se le acompañó mucho en estas obras que él emprendió, que yo creo que son muy importantes. No solo la Catedral de Chillán, sino que la Casa Tabor, el IER, un seminario para religiosos. O sea, había una mirada que venía ya con la Raín Cotapo de dotar a la diócesis de Chillán de una serie de instituciones, de institutos, ¿verdad?, que pudieran darle un dinamismo mayor a lo que era la Iglesia Católica acá en Chillán. Por lo tanto, yo creo que es un personaje muy importante. Uno podrá compartir sus procedimientos, su pensamiento,
pero al fin de cuentas fue un hombre, yo creo que importante. Y además era una persona imponente, me refiero físicamente, era como una persona grande, por lo que hemos podido ver en los archivos fotográficos, que él mismo se preocupó de dejar en el archivo. Partamos por 1955, cuando él llega, tras la muerte del obispo Larraín. Larraín había dejado aquí hartas cosas a medias en este tema de la reconstrucción después del terremoto de 1939. Él toma también como su bastión la terminación de la catedral. Sí, su llegada, mirada desde la iconografía, desde las fotografías que están en el archivo, creo que muestra una persona, como bien dices tú, imponente, es una persona de carácter también, yo creo que eso es importante, viene con una trayectoria que había desarrollado también en Santiago, en algunas parroquias importantes, viene con una mirada hacia Estados Unidos muy deslumbrante también. Es algo que con el profesor Mauricio Rojas lo presentamos en uno de nuestros trabajos. Entonces llega a la ciudad de Chillán y empieza ciertamente a hacer una serie de gestiones. Un tema pendiente que venía ya con Larraín Cotapos era precisamente la falta de sacerdotes. Entonces el año 1958, a pocos años de haber estado acá en Chillán, se va a Europa a buscar religiosos, a buscar sacerdotes, fundamentalmente en España, pero también lo hace en Canadá y otros países, pero fundamentalmente en España. Y va a llegar un grupo importante que le va a dar vida, que van a ser tremendamente relevantes en lo que es la diócesis de Chillán, y para nombrar específicamente a los hermanos Iser, ¿verdad? Juan Luis y el padre José Luis Iser, ¿verdad? Que nos dejó hace unos años atrás. Entonces yo creo que trajo gente, ¿verdad? Porque sabía que había que darle un impulso a muchas parroquias, sobre todo parroquias rurales que estaban muy alicaídas, y necesitaba gente también que viniera ya próxima a tomar las órdenes sagradas, y otros ya con algún ritmo importante en materia pastoral y en materia social. Yo creo que eso fue muy importante, una de las obras importantes del padre, del obispo, ¿verdad?, Eladio Vicuña Aránguiz. Las veces que tuve la oportunidad de conversar con Juan Luis Iser, que hoy día, como todos sabemos, está en Santiago, y con el padre José Luis, que falleció algunos años atrás, me conmovía mucho la forma como ellos relataban, la forma en que Eladio Vicuña llega a esta universidad de Salamanca a buscarlo, y cómo él relata de dónde viene. Vengo de un pueblito bien pequeñito al sur de Chile que se llama Chillán, y lo que más él contaba era la destrucción del terremoto y cómo estábamos tratando no solamente de recuperar nuestra infraestructura, nuestro patrimonio arquitectónico, sino también el alma. Así es, y creo que trajo gente, trajo sacerdotes que en las parroquias rurales fueron tremendamente importantes. Recuerdo al padre Lacalle también, ¿verdad? Bueno, no en esta oleada el padre Ricardo Samón, que es de la Congregación de los Mérinos de Estados Unidos, pero creo que llegaron sacerdotes no solo de España, de Canadá, sino que de Norteamérica, sino que también, ¿verdad?, son sacerdotes que se tratan de impregnar también del Concilio Vaticano II. Yo creo que eso es un hecho importante. Uno podrá decir que todavía el Concilio Vaticano II necesita anclarse, necesita aterrizar en la diócesis de Chillán. El padre José Luis siempre decía eso: más que un nuevo concilio, lo que tenemos que hacer es hacer carne el Concilio Vaticano II. Yo creo que tiene mucha razón en eso, hay muchas cosas pendientes. Pero Eladio Vicuña también se preocupó de estos sacerdotes que viajaran a Santiago, que se perfeccionaran, que entendieran cuál era la misión que encomendaba ahora el Concilio Vaticano II, no solamente a ellos, sino que también al diaconado, a los laicos, a la mujer también, un rol importante dentro de las comunidades. Yo creo que él trabajó bastante esa parte, y yo creo que es muy significativo. Ahora, un hecho que aparece en la documentación también era que muchos que venían desde fuera también venían con otra mentalidad de ser sacerdotes. Bueno, algunos habían o empezaban a abrazar ya el cristianismo por el socialismo, ¿no es cierto?, con el socialismo, y habían algunos frailes que también habían entrado, o curas que habían entrado en esa línea más de izquierda, y él siempre se jactaba que los que él había traído, creo que eran 17, hacia el año 60, 17 curas, ¿verdad?, ninguno de ellos había manifestado explícitamente o públicamente su pensamiento político, ideológico, y eso para él era muy, muy importante. Entonces creo que él cuidó un poco aquello. Ahora,
también hay miradas sobre Eladio Vicuña, leyendo la memoria del obispo Horton. Él también relata allí algunos episodios, o sea, la postura de él frente al golpe de Estado. También está la homilía ahí que él hizo en la Catedral de Chillán, y que uno puede hacer un análisis interesante, pero también lo había hecho cuando asumió Salvador Allende. Pero si nos situamos en este punto, bueno, la crítica es que lo hacen, de hecho lo consideran más conservador. Incluso dice una frase así, que era necesario este punch, ¿verdad? Había sido necesario, en palabras de Eladio Vicuña, según relata Horton, el golpe de Estado. Entonces, eso también va generando postura, ideas. Él seguramente lo hizo en el primer momento, lo que estaba ocurriendo, pero repito, es un personaje que da mucho todavía por ser estudiado. Creo que él, desde el punto de vista no solamente pastoral, sino que también desde el punto de vista político-ideológico, muy alineado también con el episcopado chileno. Él ocupaba y se dedicó mucho al tema de la liturgia. Creo que otro tema interesante, todavía hay escritos de él sobre el tema de la liturgia, y que los sacerdotes hoy día lo reconocen también como escritos importantes para su formación. ¿Por qué si era más tradicional o más conservador, sí aceptó los resultados del Concilio Vaticano II y se propone en la diócesis hacerlos carne, digamos, capacitar a los sacerdotes, el rol de la mujer, todo lo que hablábamos anteriormente? Sí, porque el Concilio Vaticano II también le da un rol muy específico a los obispos. O sea, ellos tienen que, a su grey, ¿no es cierto?, llevarla, ¿no es cierto?, conducirla. Entonces, tienen responsabilidades también muy importantes en este sentido los obispos. Y además que, en realidad, esta idea, ¿no es cierto?, de una iglesia que en el fondo es el pueblo de Dios, que camina, ¿no es cierto?, y que obviamente hay que orientarlo, hay que guiarlo. Y también no es menos cierto que hay amenazas reales en el mundo, ¿no es cierto? No solo el tema ideológico, sino que también más espiritual, la masonería, el protestantismo. O sea, habían enemigos, ¿no es cierto?, para esa época, reales, que obviamente había que hacer frente. Y el Concilio Vaticano II lo que allí planteaba era la organización, la incorporación de laicos, ¿verdad? En vez que se fueran a otro credo, ¿no es cierto?, ingresaran a la Iglesia Católica, participaran dentro de la Iglesia Católica bajo la dirección ciertamente de los obispos. Las comunidades eclesiales de base que se organizaron en las parroquias en Chillán, que se organizaron también en las diversas comunas, eran comunidades de base en un comienzo, y después se llamaron comunidades eclesiales de base, o sea, dependientes de la Iglesia, dependientes del obispado concretamente. Entonces, habían ciertas amenazas también que había que hacer frente, y el Concilio Vaticano II, a través de los documentos que emanaron, de alguna manera también llamaban y apelaban a aquella situación. El punto era a qué extremo se llevaba, cuál era el límite de la aplicación del Concilio Vaticano II. Y ahí seguramente Eladio Vicuña, y yo creo también, puso ciertos límites. Él decía, y tiene una frase que la hemos puesto en el artículo con el profesor Luis Rojas Donat sobre Eladio Vicuña y el Concilio Vaticano II, en reforma legítima sí, reforma ilegítima no. O sea, había marcos que había que cumplir, y obviamente él tenía también una formación más conservadora. Entonces, estos cambios en la Iglesia siempre han sido progresivos, y en ese sentido, repito, el Concilio Vaticano II daba un margen, daba un impulso, pero obviamente había que poner también los límites. ¿Qué pasa con Monseñor Eladio Vicuña en el 73? Porque él se va el 74, también vamos a comentar que fue de él en su vida posterior a la diócesis, pero se provoca esto inmediatamente en el 73. Nosotros hemos conversado con el padre Raúl Manrique respecto de esa fecha, de la Vicaría de la Solidaridad, del trabajo que hizo ahí Raúl Manríquez, también José Luis Guisén, con la gente que en ese minuto era perseguida. Ahí hubo un mutis de Monseñor Eladio, empezó a retirarse de a poco antes de irse al 74. ¿Por qué deja esta responsabilidad también en manos del padre que era vicario? Bueno, el año 73, en esa homilía en la Catedral de Chillán, si uno hace una síntesis de su homilía, bueno, habla mucho del orden, de volver, ¿no es cierto?, a una estabilidad, una tranquilidad, apaciguar los ánimos, no tanta violencia. O sea,
creo que manifiesta abiertamente este advenimiento de esta dictadura, de este régimen militar quizás, o dictadura que se fue conformando a través del tiempo. Bueno, ahí hay varias discusiones sobre el particular, pero para él era muy importante el orden. Recuerdo que en algunas inauguraciones que habían de una fábrica de sacos, recuerdo exactamente, entonces él celebraba que han vuelto al orden, ¿verdad? Que es trabajando cómo crece un país, cómo se desarrolla un país, puso mucho énfasis en aquello. Bueno, dentro de la iglesia obviamente hubo oposiciones tanto del episcopado como de la iglesia de la diócesis de Chillán, o sea, uno va a encontrar, por ejemplo, a los hermanos Iser, va a encontrar al padre Raúl Manrique jugando un rol muy importante y diríamos arriesgando muchas veces su vida. El padre Ricardo Samos, por citar el padre Lacalle seguramente también, pero conozco mucho el caso de Ricardo Samos, ¿verdad?, en el sentido de poder ir al Puente Lala, ir a los lugares de Aquilmo, estar, ¿no es cierto?, en la cárcel, en el hospital, en varias partes, como vigías de qué estaba pasando con la gente. Y no estaban tan equivocados, porque en el Puente Lala estaban pasando muchas cosas, es ver el informe Reti, cómo muchos campesinos perdieron la vida allí. Entonces hubo gente que también trató de alivianar ese tema o de ayudar a las víctimas. Recuerdo solamente un hecho en una entrevista con Ricardo Samos también, que tenía un gran aprecio por Eladio Vicuña, aunque consideraba que era demasiado conservador. Bueno, se utiliza mucho la palabra momio, vamos a decirle aquí es la palabra que así lo decían ellos y así lo significaba. Pero el punto es que me narraba que en algún momento habían presiones sobre lo que estaba haciendo Samos, o sea, fue confiscada, allanada su casa también, fue víctima de algún atentado que no llegó a consumarse, pero que pudiera salir también, que fuera a Estados Unidos, un poco para descomprimir, o sea, en ese sentido trató de un poco de proteger a Ricardo Samos, pero también un poco accediendo a lo que obviamente se estaba haciendo. Entonces yo creo que a veces la jerarquía de la iglesia acá en Chillán, y podemos sumar a otros obispos, pero que no es el caso, creo que en el discurso público fueron muy conservadores, por decirlo de alguna manera. En la parte privada, obviamente, condenaban todas estas situaciones que se estaban dando en el país, pero creo que quizás pudieran haber tenido un poquito más de arrojo para frenar, ¿no es cierto?, algo que seguramente no se podía frenar, que era la represión, la dictadura, etcétera, etcétera, pero creo que hay un discurso allí dual, o sea, hacia afuera y hacia adentro, porque en realidad entendían que estaban en juego muchas situaciones. Y bueno, hay más de alguna tesis sobre el padre José Luis Ser, cuenta varias situaciones con el padre Manrique tratando de sacar vestido, no sé, de alguna religiosa, alguna otra situación, para poder sacarlo hacia Santiago y Santiago hacia el exterior. O sea, vamos a encontrar posturas duales, ¿verdad? Uno, celebraban el orden, que se podía empezar a progresar, la tranquilidad de la sociedad, y otro, obviamente, que entendían que en realidad se estaban violando los derechos humanos al poco andar. ¿Qué pasa con Eladio Vicuña una vez que se va, ya deja la diócesis de Chillán para dirigirse al sur? Bueno, no hay tanto trabajo sobre eso, ¿verdad? Se va a otra diócesis y acá ya nos concentramos, ¿no es cierto?, en el nuevo obispo, pero no tengo tantos antecedentes sobre ese periplo que va a desarrollar en el sur, concretamente como obispo, arzobispo, ¿no es cierto?, concretamente. Pero lo que sí, repito, hemos estudiado es este periplo que él tuvo, ¿no es cierto?, del año 1955 al año 1974. Si pudiéramos nombrar las tres obras más importantes, tanto intelectuales como cristianas, como patrimoniales, arquitectónicas, ¿cuáles serían? Bueno, lo pastoral, el Oremus, que es un libro que analiza el tema de la liturgia y que ha servido y sirve hasta el día de hoy, ha sido estudiado por los sacerdotes. Yo creo que el tema de la Catedral de Chillán, si bien es cierto con la Larraín Cotapo empezaron a construirse las bases el año 42 y habían pasado más de 10, 12 años, el esfuerzo fue ingente también porque no solo estaba la catedral caída, sino que estaban todas las parroquias, capillas, colegios, o sea, yo creo que la obra de la Larraín Cotapo fue muy importante también porque si empezamos a sumar estos edificios que yo acabo de nombrar, o sea, tremendamente importante, ahí está el tema de la Corfo, se pidieron préstamos, la comunidad participó, etcétera, etcétera. Ahora, Eladio Vicuña yo diría que es esta mirada que continúa de la Larraín Cotapo, o sea, no solo la catedral,
el IER, el Instituto de Educación Rural, eso está marcando, ¿no es cierto? Si usted lo proyecta en el tiempo, después del año 62 la reforma agraria del Macetero, el año 67 ya una reforma mucho más profunda. Entonces, desde ese punto de vista creo que la Casa Tabor también como ejercicio importante. En Chillán no había una casa de formación de religiosos, de sacerdotes. Concretamente, ese es el concepto sacerdote. Tenían que ir a Concepción o tenían que ir a Santiago. Eladio Vicuña siempre decía, desembolso tantos millones anuales, ¿verdad?, para este. Entonces, tenemos que tener también en Chillán. Entonces, yo creo que la construcción de esto, la catedral, que es lo que más sobresale porque es el símbolo, etcétera, etcétera, y es lo que él puso mayor esfuerzo. Eso de haberse gastado por lo menos 50 millones de pesos de la época, es lo que señala Eladio Vicuña, y en total todas las construcciones 150 y quizás más millones de pesos. Pero creo que este conjunto, que es, repito, en una nueva fase, en una fase ya para terminar, para concluir esos edificios que venían desde antes, yo creo que ese impulso que él dio al conjunto de construcciones creo que es tremendamente importante. Y sobre la catedral creo que él también, quizás no con métodos tan ortodoxos, ¿verdad? Porque presionó, diría yo, a los párrocos para que tuvieran tanta cantidad de dinero. Hizo un ranking, bueno, eso lo vamos a poder ver en el libro, que es lo que vamos a conversar luego, en el capítulo que yo hago sobre la Catedral de Chillán, una construcción de la comunidad. O sea, yo creo que él impulsó, repito, con diversos métodos, porque había que juntar una cantidad enorme de dinero. Y él recurrió, incluso hay una carta allí que viene en el libro que le escribe a Claudio Arrau, que lo invita el año 59, si mal no recuerdo, a que venga a visitar la catedral que faltaba por inaugurar, seguramente también para pedir algo, ¿no es cierto?, importante. A la familia Lantaño también hay unas cartas interesantes sobre el particular, y creo que, ya adelantando un poco lo del libro también, él logró involucrar a las mujeres también. Creo que la mujer cumplió un rol muy importante, y no me refiero a la mujer religiosa necesariamente, sino que a la mujer laica. Creo que allí hay puntos importantes. Yo resumiría en eso lo de Eladio Vicuña, de enviar también a sacerdotes a que se impregnaran del Concilio Vaticano II, en los márgenes que él también pensaba. O sea, tampoco vamos a ser tan ilusos que vamos a pensar, ¿no es cierto?, que había espacio para todo y que se hiciera lo que sí. No, no es así. O sea, reforma legítima sí, reforma arbitraria no. Esa es la frase. Y el título de un artículo que publicamos con el profesor Luis Rojas Donat en una revista Scopus muy importante a nivel nacional. Tremendo personaje Eladio Vicuña, y nos surgió esta duda y esta conversación precisamente porque es un nombre que se repite mucho en este año y medio que hemos estado no solamente haciendo este programa, sino investigando, entrando en los archivos, recogiendo testimonios, también documentos, y en ese marco el profesor Cristian Leal, dentro de la Comisión Centenario, se compromete a hacer un trabajo académico sobre nuestra historia, porque acá dijimos van a haber dos partes, ¿cierto? Están los libros blancos por un lado, que los va a escribir la propia comunidad, van a ser las parroquias, los colegios, los movimientos, quienes van a juntar sus fotografías antiguas, sus primeras actas de bautismo, sus libros más antiguos, toda la historia que es comunitaria, pero también vamos a tener la historia desde el lado académico, con especialistas que han estado trabajando también durante más de un año, y ahí el profesor Cristian nos va a contar un poco de qué se trata, porque este es otro regalo de la comunidad, desde la Comisión Centenario, desde los académicos que están trabajando también. Sí, bueno, esta idea del libro surgió ya hace un par de años, que lo pude plantear al obispo de la época, Sergio Pérez de Arce, pero el año 22-23, tú me ayudarás, en noviembre creo que se noviembre convocó, del 23. Noviembre del 23 se convocó a una comisión y el obispo me invitó a mí también a participar. Bueno, y dentro de esa comisión obviamente está una de las tantas actividades que se están haciendo y se van a seguir haciendo, la publicación de un libro. Bueno, ese libro no es que muestre, ¿no es cierto?, voy a adelantar algunas cosas en general, porque en realidad para que lo puedan leer cuando este libro ya sea una realidad, porque en esta etapa estamos en la diagramación del libro, o sea, están los capítulos, están los autores, puedo hablar de quiénes son los autores, hay dos académicos destacados. Yo creo que hay que partir diciendo, perdón que lo interrumpa, que no es un libro cronológico. Ya. Nos vamos desde 1925 hasta el 2025, va por temas. ¿Cuáles son los temas más importantes? Muy bien, muy bien. Mira, lo has dicho muy bien, no es que parta un año y termine con la bula, ¿no es cierto? Del nuevo obispo. Claro, del Papa de la época, donde crea el año 1925 esta diócesis y otras diócesis más, porque en realidad los territorios eran muy amplios. Bueno, en ese sentido, ¿no es cierto?, son temas, son situaciones, son problemas. Por eso cuando dice
Carolina, que Eladio Vicuña aparece mucho hoy día y aparecerá en el libro también. En varios de los capítulos va a aparecer también Eladio Vicuña, porque creo que es un personaje importante, cubre una época relevante. Entonces, pero no es menor decir quiénes son los autores de este libro. Repito, dos profesores de la Universidad del Biobío, aparte de quien habla, el doctor Mauricio Rojas Gómez y el doctor Luis Rojas Donat. Precisamente pone el acento también en Eladio Vicuña, pero inserto en la problemática de país. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí solamente a estos dos grandes investigadores locales. No vamos a dar más indicios sobre el particular. Otro profesor, profesor emérito de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que es Carlos Salinas Araneda, un hombre muy vinculado al Vaticano permanentemente, yo diría consejero en alguna área de Latinoamérica, hacia el Papa concretamente. Bueno, él aborda al primer obispo, a Martín Rúquer Sotomayor. Se ha escrito mucho sobre, no sé si mucho, pero se ha escrito por lo menos 3 o 4 autores conozco yo sobre la materia, pero aquí él habla sobre la genealogía de él. Creo que es un estudio tremendamente erudito que tiene una cantidad de citas a pie de página que en realidad nos vamos a deslumbrar con esa erudición que tiene este profesor, pero que en realidad muestra también otra faceta, ¿no es cierto?, de Martín Rúquer Sotomayor. Cuando se refiere a genealogía, es como... Su historia para llegar a ser obispo, ¿no es cierto?, concretamente, cuando es nombrado, todos los requisitos, etcétera, etcétera. Luego viene el capítulo sobre la catedral. Voy a una síntesis muy general que lo he elaborado yo, ¿verdad?, y que tiene que ver, repito, básicamente con esta estrategia que utilizó Eladio Vicuña. Y también, ¿no es cierto?, algunas controversias que hubo en torno, y lo digo aquí como una manera, ¿no es cierto?, de llamar la atención, ese mosaico que está a la entrada de la catedral también, entre el arquitecto, el diseñador y el obispo, más de alguna controversia hubo, y que ahí está narrado en el libro, que lo van a poder conocer ustedes. Después viene también el tema del Concilio Vaticano II, el profesor Luis Rojas. Luego vuelvo yo con un trabajo también con el padre Manrique sobre la iglesia y el campesinado a Cañuble. Creo que tiene cosas muy interesantes de esta preocupación de la iglesia local, porque había muchos conflictos, había muchas situaciones complejas, y creo que desde la diócesis se tuvo una participación importante en este contexto. Luego viene el trabajo también del profesor Mauricio Rojas, donde analiza también esta mirada de Eladio Vicuña, pero con todos estos elementos políticos, sociales, culturales, religiosos. Y hay dos muchachos también, digo muchachos, no son tan muchachos, pero son jóvenes. Jóvenes creo que, historiadores. Que hay una mezcla entre los que tenemos más edad en esto de la investigación histórica, entre los que me cuento, por cierto, y estos jóvenes investigadores, que Eduardo Albornoz también, que ha trabajado el tema de las comunidades eclesiales de base, el mundo de católico, también de los jóvenes católicos en esta época, y la otra persona es egresado de Derecho, que aportó al trabajo del profesor Mauricio Rojas Gómez. Bueno, eso es un poco a grandes rasgos los 6 capítulos que vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en este libro, y con 3 apartados que tienen que ver con una cronología que le hemos denominado sinóptica. Tenemos sobre documentos inéditos, que creo que también es interesante, son 27, y 30 fotos que ha elaborado, ¿no es cierto?, Carolina en esto de la exposición, y todo ha brindado ese aporte importante. Entonces creo que el libro va a ser interesante no solo para especialistas, sino que también para aquellos que nos interesa la historia, y sobre todo los que nos interesa la presencia de la Iglesia Católica a partir de la diócesis de Chillán. Y para la comunidad también, que ha estado siguiendo todo este año y medio los preparativos y los programas y todo. Va a ser una tremenda sorpresa. La teníamos ahí, no la habíamos contado. Yo creo que en la Comisión Centenario me va a matar, pero deberíamos más o menos decir qué día lo vamos a lanzar. Démosle, yo me hago responsable. Bueno, lo primero es que decir que está en una etapa de diagramación, viene toda la parte más compleja, lo económico es un tema también, ¿verdad? Los libros no nacen de la nada, la comisión le interesa que venga en papel, ¿verdad?, porque podría ser también electrónico, pero bueno, se va a apostar por aquello. La fecha tentativa sería el 24, un día viernes en la mañana, viernes 24 de octubre, en una de las dependencias obviamente de la Universidad del Biobío, concretamente la Sala Schaeffer
pues, esperemos que todo eso se pueda cumplir. Repito, siempre hay imponderables, pero en la intención se ha hecho un trabajo con dedicación, con seriedad, con responsabilidad también. Y yo creo que va a ser un libro, como bien decía Carolina, también para la comunidad fácil de leer y que va a traer antecedentes nuevos, otros se conocen también, nada parte de cero y seguramente más de alguna controversia tendrá. Y creo que eso siempre es bienvenido porque quien discrepa de algo tiene la posibilidad de obviamente hacer su propio estudio, su propia investigación, rebatir y así vamos acrecentando el conocimiento histórico de la diócesis. Así que eso es lo que te podría contar, Carolina. Esperemos que esto camine bien, yo creo que así va a ser. Así es, he sido testigo de este trabajo que ha liderado el profesor Leal, que es parte de la Comisión Centenario, ya lo hemos dicho, y he sido testigo de cómo he estado peleando por los textos, peleando por las fotografías. Es un trabajo que va a quedar bien bonito y hasta en manos, como decía, de la diseñadora, y a medida que se acerque la fecha, que vayamos teniendo las noticias de la imprenta y de todo, también les vamos a ir contando a ustedes la manera de adquirirlo, porque la idea es que llegue a cada rincón de nuestra querida diócesis de Chillán, que va a cumplir 100 años este 2025. Y bueno, de más está decirles también que la comisión sigue trabajando a full por las actividades que nos van quedando de aquí hasta que cumplamos los 100 años, incluso más allá. Profesor, yo le quiero no solamente agradecer que nos haya recibido hoy día acá en la Universidad del Biobío, Campus La Castilla, que nos haya concedido otra entrevista, que nos haya hablado de este tremendo personaje que es una parte recurrente en la historia de nuestra diócesis, y también por este trabajo maravilloso que está haciendo desde la Comisión Centenario, pero también con el resultado que va a ser este libro que vamos a lanzar en octubre, Dios mediante. No, muchas gracias a usted, bueno, a Camilo, que ha tenido la paciencia aquí de enfocarlo lo mejor posible. Y bueno, seguimos trabajando en esto, es un trabajo no fácil, tiene sus desafíos y bueno, agradecer la oportunidad también a la diócesis, a la comisión, al padre, ¿no es cierto?, que está ahora de administrador diocesano, Patricio Fuentes, que el padre Rodrigo también, y otros más que ciertamente han hecho posible que avancemos en esta idea. Así que ahí estamos y seguimos trabajando. Muchas gracias, Carolina. Y antes de terminar, le queremos mandar un abrazo apretado al padre Fernando Varas, porque el jueves pasado se celebró el aniversario de Chillán. Usted me dice los años, me los canta por seguridad. 445 años. 445 años. El 26 de junio. 26 de junio de 1580. 1500. Eso sí me lo sabía. Ahí fue fundada la ciudad de Chillán, exactamente. Porque lo hablamos alguna vez, llegaron los mercedarios, 5 años después los franciscanos. Ahí esa pugna, yo diría que a nivel nacional y en todas partes está, pero al final de cuentas llegaron y marcaron su presencia. Y en el marco de aquella conmemoración de los 445 años, el padre Fernando Varas obtuvo el reconocimiento de hijo ilustre, así que desde acá le mandamos un abrazo y nuestra felicitación, porque también es un incentivo en estos 100 años, en este año jubilar, que nuestros sacerdotes también puedan ser distinguidos por el trabajo y por el cariño que le han entregado a todo lo que hacen en la diócesis. Así que felicidades, padre Fernando, y con esta noticia yo me quería despedir dejándolos invitados cordialmente que nos reencontremos en 15 días más en un nuevo capítulo de Camino al Centenario. En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Hemos presentado Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa.